Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro tema de esta tarde, que se titula Ladrón de energía. Bueno, hay muchos ladrones de energía en nuestra vida, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del desánimo. Y vamos a leer nuevamente nuestro versículo que nos está en Primera de Juan 3:20, que dice así. Dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Cómo puede entenderse este versículo? Cuando hablamos del corazón en la Biblia, estamos hablando de nuestra mente. Y podemos entender este versículo cuando hay algunas situaciones, emociones, problemas en la vida, culpas, etcétera, que pueden afligir, que pueden atormentar, turbar nuestro corazón, ¿sí? Es decir, nuestra mente. Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar nuestra estabilidad mental, nuestra paz mental, y una de ellas es el desánimo, ¿sí? Si comprendemos que el desánimo puede llegar a frustrar nuestros planes o a inactivarnos o a quitarnos energía, pues vamos a ver cómo podemos frenar esto y cómo es que Dios nos puede ayudar a trabajar con esta emoción, ¿no? ¿Qué es el desánimo? El desánimo, si lo podemos desarrollar o describir, el desánimo es como la falta de fuerza, la falta de ganas de hacer algo, la falta de aliento, la falta de vitalidad, ¿sí? La falta de entusiasmo. El desánimo es algo que puede presentarse en nuestra vida de un día para otro, podemos sentirnos desanimados. Puede ser que ayer nos sentíamos muy bien y de repente un día despertamos y tenemos este sentimiento de desánimo que muchas veces va acompañado de tristeza, de aflicción, ¿sí? Y esto, pues, como les menciono, es parte de la experiencia humana. Puede presentarse un día, puede ser varios días y puede llegar a ser también una temporada o una etapa en la vida de una persona. Puede llegar a quedarse mucho tiempo, ¿no? Y es lo contrario a tener ánimo, ¿no? Desánimo es lo contrario al ánimo, y cuando no hay ánimo, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos fuerzas, vitalidad, pues no hay forma de seguir con la vida o de hacer nuestros planes, lo que teníamos pensado realizar, o no hay forma de que lo hagamos al 100% como deberíamos o como Dios quiere que lo hagamos. El desánimo, vamos a ver que no es malo, eh, pero podría llegarse a transformar en algo negativo, ¿sí? Porque, bueno, el desánimo es algo que le encanta practicar o provocar al enemigo de Dios, a Satanás, ¿sí? Cualquier idea o pensamiento que nos haga sentir desanimados, que nos haga sentir tristes, pues sabemos que proviene del enemigo, proviene de Satanás, porque sabemos que él nos odia, él no quiere que nosotros, que somos hijos de Dios, estemos contentos, estemos realizando la voluntad de Dios y estemos gozosos. A él no le gusta vernos así, entonces él quiere desalentarnos y es su trabajo buscar la forma de quitarnos esa paz y de meternos ideas y de generar conflictos, ¿sí? Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, ese desánimo, esa tristeza, esa aflicción que puede llegar a nuestra vida, pues es provocada por Satanás, ¿sí? A él le gusta robar el ánimo y la energía para frustrar los planes que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y para provocar en nosotros dudas, enojo, rebeldía contra Dios, ¿sí?
Entonces, esto pues prácticamente es un plan de Satanás muchas veces y muchas veces no, también son cosas que nosotros permitimos. Y como les decía, bueno, el desánimo es algo que todos nosotros llegamos a experimentar y que tiene connotaciones negativas y positivas. Es decir, desanimarse generalmente nosotros lo asociamos con algo malo, ¿no? Ahorita estamos hablando de lo malo que puede provocar cuando nos sentimos de esta forma. ¿Qué es lo malo? Bueno, que nos inmoviliza, ¿sí? Que nos quita esa energía, esa vitalidad, ese gozo de nuestro trabajo, de estar con nuestra familia, produce tristeza. Y creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar triste ni ver a las personas que nosotros queremos que estén tristes, que estén afligidas, ¿sí? Y obviamente a Dios tampoco le gusta que nosotros estemos tristes y afligidos. Y el desánimo eso provoca también falta de motivación y nos roba las energías, que es también lo que había mencionado. Y bueno, una vez que nosotros nos lleguemos a sentir así, desanimados, pues obviamente ya conociendo todo lo que conlleva el desánimo, pues no queremos experimentar esta sensación, no nos gusta sentirnos tristes, no nos gusta sentirnos incapaces o sin ganas de nada, ¿no? Entonces, pues todos nosotros buscamos una solución, ¿no? Cuando llegue este desánimo a nuestra vida, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo vamos a actuar? Porque no queremos permanecer inmóviles, no queremos tener falta de energía, no queremos estar afligidos. Entonces, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? Y para ello, pues se recomienda que si queremos solucionar o buscar la solución a ese desánimo, pues tenemos que buscar de dónde viene ese desánimo, ¿sí? Y esto va a requerir que nosotros nos detengamos a meditar. Y meditar significa reflexionar, indagar un poco sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras acciones que nos están provocando ese malestar, que nos están provocando ese insomnio, que nos están provocando ese mal humor, que nos están provocando esa tristeza, ese llorar, que no podemos detenernos, que todo esto pues son cosas que vienen del desánimo, ¿no? Desanimarse no simplemente es estar triste y llorar, sino que muchas veces se manifiesta explotando, enojándonos, dañando a otras personas, eh, pensando cosas malas, hablando malas palabras, o sea, no solamente sentirnos tristes y ya, ¿no? Entonces, pues algo para poder solucionarlo, para que ese corazón deje de turbarnos, pues es primeramente ver qué es lo que está pasando que nos está llevando a sentirnos así. Preguntar qué sentimos, ¿sí? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué es ese desánimo? Hay muchas causas que pueden provocarlo, ¿no? Y si ese desánimo es algo razonable o algo legítimo, es decir, es algo que tiene razón de ser, ¿sí? Que si este sentimiento es por algo realmente que es válido sentirme así, o que si es fruto de otras cosas que no son legítimas, que no es algo por lo que realmente yo debería sentirme triste o afligido. Quizás fue alguna molestia, algo que no depende de mí. Entonces, bueno, es importante indagar de dónde proviene, ¿sí? Pero bueno, vamos aquí a ver algunas situaciones, acciones que producen el desánimo para darnos cuenta de por qué nos sentimos así y buscar una solución, ¿ok? Entonces, el desánimo puede presentarse por formas de actuar, por nuestros hábitos descontrolados, por cosas físicas, ¿sí? Algo que nosotros hacemos. O también puede derivarse de sentimientos, de emociones eh, que,
que les estamos dando mucha importancia o que están mal enfocadas. Y tenemos también el desánimo de tipo espiritual, cuando esto depende de nuestra relación con Dios. Pero vamos a ver cómo al final todo tipo de desánimo tiene una connotación espiritual, porque bueno, vamos a hablar primeramente de las cosas que hacemos en el día a día que nos pueden llevar a sentirnos desanimados. Por ejemplo, malos hábitos en la gestión de la vida. Aquí lo puse con mayúscula, ¿no? En que hacemos las cosas como completamente diferentes a lo que se nos recomienda, a los consejos que nosotros hemos recibido por parte de Dios y por parte de la ciencia de la biología para cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Dejamos de descansar y hacemos lo contrario. Trabajamos en exceso, pasamos tiempos de ocio en exceso también, no nos alimentamos bien, no tomamos suficiente agua, es decir, no nos estamos hidratando adecuadamente, nos dormimos muy tarde, nos desvelamos. Todas esos hábitos sí producen malestar en nuestra vida, malestar emocional, y nos llegan a desanimar, ¿sí? Y nos llevan a postergar, a vivir en desorden, y pues todo eso es contrario al diseño de Dios, de un ser humano para que esté sano, para que esté en equilibrio, para que pueda estar sano mentalmente también, ¿no? Entonces, hay cuestiones que nos están afectando físicamente y que producen sentimientos de desánimo. Y otras biológicas como las hormonas. También nosotros, sobre todo las mujeres, somos más susceptibles a estos cambios hormonales que definitivamente sí traen cambios en nuestra conducta, nuestro control de las emociones y la respuesta hacia ellas. Entonces, una mujer que tiene una alteración hormonal, pues es más probable que tenga desánimo, o que ya está en la menopausia, es más probable que tenga estas emociones que son características del desánimo y muchas más, ¿no? Entonces, identificar si yo estoy sintiéndome de esa forma, si hay algo de estas acciones que yo estuve mencionando que estamos haciendo, ¿no? Se me olvidó escribir ocio, pero ya lo mencionó, ¿verdad? O sea, tanto trabajar en exceso es malo para el cuerpo porque no se descansa, tanto el ocio en exceso, es decir, perder tiempo no sé, en el celular, en ver series, etcétera, ¿no? O sea, tanto tiempo desgastado em, en entretenimiento, todo eso también conlleva a un desánimo, ¿sí? Y bueno, están otras cosas que puedo decir, bueno, quizás son más graves, ¿no? Quizás esto nos pueda afectar también en más a algunas personas que a otras, como cuando hay una discusión con nuestros seres queridos, con la familia, con las personas que vivimos, con nuestros compañeros de trabajo, con personas que apreciamos, cuando hay un malentendido, una discusión, y no está resuelta, venimos arrastrando con esos sentimientos, ese mal sabor de boca, esa culpa quizás, y eso puede ser lo que nos esté haciendo sentir desanimados, ¿sí? O también la falta o que no se cumplen las expectativas. A nosotros nos encanta hacer las expectativas, ¿verdad? En el trabajo resultó que quizás pues no pudimos completar alguna meta, o quizás no se nos reconoció o no pudimos tener un mejor puesto de trabajo. Y eso nos puede estar provocando que nos sintamos tristes, desanimados, frustrados, ¿sí? O también puede ser que nos estemos dejando llevar por la vida ideal, por el perfeccionismo que tanto se está difundiendo, una vida, un idealismo, y tendemos como a compararnos mucho, sobre todo en redes sociales, y estamos quizás queriendo cumplir con lo que se dice que es lo mejor, cómo debe ser la vida para que podamos sentirnos realizados, y bueno, resulta que nos sentimos con muchas cargas, con mucha presión, y eso nos está desanimando, ¿sí? Y
quizás también estamos de quejumbrosos, ¿sí? Porque ahorita también todo se cuestiona, todos se quejan, hay una queja colectiva tanto por las cosas del gobierno, pero también cómo se trata a la mujer y que a los niños, y bueno, hay tantos disgustos y tantas quejas porque pues ahorita hay libertad de expresión en su máximo, ya todos se pueden expresar y bueno, pues eso estarnos llevando también a sentirnos de esa forma, ¿no? Y luego, y no menos importante, y lo que puede englobar también un desánimo constante en nuestra vida, es cuando hay una falta de espiritualidad, ¿no? Cuando ese desánimo viene ya por una desobediencia o rebeldía hacia Dios, ¿sí? Y quizás esa desobediencia o rebeldía ha sido inconsciente. Quizás hemos estado pensando que estamos bien con Dios, que estamos, pues, que ya conocemos de su palabra, que estudiamos y ya, pero nos hace falta ese espíritu vivo, ese espíritu de Dios en nuestra vida y hemos estado como rebelándonos ante lo que Él nos pide. Hemos estado quizás cuestionando su voluntad, dudando de lo que Él puede hacer por nuestra vida y luego quizás nos estamos dejando llevar y estamos comparándonos y estamos teniendo envidia, celos, todas estas acciones, esto proviene de cuando no estamos bien con Dios, ¿no? Cuando estamos ya apartados de Dios, cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y a lo que voy es que cuando estamos en ese estado espiritualmente no saludable, no estamos alimentándonos de Dios todos los días, pues cualquier cosita que llega a nuestra vida, como cosas que ya mencioné, alguna discusión, alguna cosa que no se realizó como tú pensabas, algunas expectativas que no sucedieron, o incluso algunas cosas ajenas o cosas que hacen en las personas a tu alrededor, te pueden llegar a afectar emocionalmente más cuando no estamos firmes en Dios y cuando estamos con una espiritualidad baja. Entonces, a lo que voy es que es muy importante saber de dónde provienen esos sentimientos de desánimo cuando los lleguemos a sentir. Y muchas veces cuando ese desánimo perdura por más días, cuando ya tenemos una temporada de desánimo, cuando ya no solamente fue un día y al otro día ya nos sentimos bien, sino que vamos arrastrando con ese sentimiento, con esta aflicción, con esa tristeza, con ese desánimo, pues ya estamos hablando de que hay un problema espiritual y que todo se va a resolver primeramente en este ámbito para que podamos después actuar en los otros dos, ¿sí? Porque sabemos la importancia del Espíritu de Dios en nuestra vida, la fortaleza y capacidad que nos puede dar para sobrellevar los problemas y para poder mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a nuestras acciones. Entonces, cuando lleguemos a sentirnos así y veamos que algo no está bien en nuestra vida espiritual, debemos de preocuparnos, ¿no? Preocuparnos y debemos ocuparnos también en solucionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no estamos, cuando tenemos un desánimo espiritual, pues estamos dejando de vivir, ¿sí? Porque nos estamos perdiendo y distrayendo en otras cosas que no son importantes, porque hemos dejado, por un lado, que hemos dejado a Dios, ¿sí? Y nos sentimos ahora sí que con falta de identidad, o sea, que olvidamos quiénes somos, olvidamos el propósito, por qué hacemos las cosas, por qué, porque hace falta esa claridad de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro llamado, ¿no? Entonces, falta esa dirección, falta el Espíritu de Dios y todo lo que nosotros emprendamos o lo que nosotros tengamos, nuestras relaciones con la familia, con los amigos, en el trabajo, todo va a ser carente de sentido, ¿sí?
porque Dios no está como en el primer lugar y no rige nuestra vida. Entonces no vamos a estar disfrutando del presente ni de las bendiciones que Dios tiene. Entonces es importante que nos ocupemos en buscar la solución de ese desánimo. Dice aquí el espíritu de profecía que algunos miran siempre los rasgos objetables y desanimadores, ¿sí? Y por lo tanto se dejan demasiado sobreacoger con el desaliento, ¿no? Ya se sienten cómodos con el desaliento. ¿Por qué? Porque se la pasan viendo todo lo que está alrededor que está mal, que desanima, ¿sí? Y se olvidan de que el universo celestial aguarda para ser los agentes de bendición para el mundo y que el Señor Jesús es una reserva inagotable de la cual los seres humanos pueden sacar fuerza y valor, ¿sí? Y de esa forma no hay necesidad de sentirse abatidos ni con aprensión. Entonces, cuando nosotros nos estamos enfocando en las partes oscuras de nuestra vida, en lo que no nos agrada de cualquier cosa y nos estamos aferrando a eso de tal forma que nos estamos desalentando, pues estamos completamente equivocados, ¿no? Porque nos estamos perdiendo de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Así que nosotros, en las manos de Dios, podemos ser agentes de bendición para el mundo, ¿sí? Y que cuando ese desaliento llega, pues tendríamos que buscar en Jesús fuerza y valor para salir de esa situación y seguir con el plan que tiene para nosotros. Y bueno, esto me recuerda una historia que todos conocemos muy bien, cuando Jesús se hace presente con dos personas que estaban agobiadas, que estaban tristes, que estaban afligidas por una situación pues válida, una situación distinta y que no mencioné en las causas del desánimo, porque es una situación muy particular. Era precisamente que estaban tristes, ¿por qué? Porque Jesús había muerto. Así que vamos a buscar esta historia en Lucas 27. Lucas 27 y vamos a empezar leyendo el versículo 13. Esto sucede en el camino a Emaús, ¿sí? Y sucede días después de que Jesús había sido crucificado, pues Jesús resucita, obviamente, y se les presenta a dos personas, se encuentra con dos hombres en este lugar, en el camino. ¿Mm? Perdón, Lucas 24, ¿no? Sí, perdón, me equivoqué. Lucas 24, no es 27, es Lucas 24, 13, ¿sí? Dice, en el camino a Emaús. Y voy a darle lectura a partir, pues sí, del versículo 13 al 17, ¿sí? Eso sucede en el camino a Emaús. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaban a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bueno, aquí vamos a destacar algunas cosas. Estos hombres estaban con desánimo, sí, ¿verdad? Ellos estaban desanimados y su desánimo tenía justificación, era un desánimo legítimo, sí, ¿verdad? Ellos estaban tristes por lo que había pasado con Cristo, con el Mesías, ¿sí? Y me imagino que estaban platicando acerca de eso
cuando Jesús mismo, por el que estaban tristes, se les aparece, pero dicen que ellos pues ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús. Dice que sus ojos estaban velados, ¿no? Para que no le conocieran. Y ellos estaban tristes porque pues no habían comprendido cómo el Mesías, aquel que los iba a liberar de la opresión de los romanos, que ellos no habían entendido todavía lo que Jesús estaba haciendo y cuál era el plan de Dios. Ellos estaban desanimados y pues tristes porque pensaban que las cosas iban a terminar de otra forma con Jesús y vieron cómo fue llevado a morir en una cruz y se acabaron, o sea, ellos se quedaron sin esperanzas, ¿no? Entonces, si nosotros pues nos ponemos en el lugar de ellos, podemos sentirnos, podemos un poco empatizar en cómo se sentían, ¿sí? Pero también podríamos decir, pero ¿cómo no reconocieron a Jesús, no? ¿Por qué no reaccionaron? Y bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el comentario bíblico adventista, que nos comenta acerca de que ellos estaban cansados y estaban tan absortos en sus tristes pensamientos que no reconocieron a Jesús cuando se unió a ellos, ¿sí? Esto puede ser también a referencia a lo que dice que sus ojos estaban velados, ¿no? Circunstancias similares habían impedido que María también reconociera a Jesús cuando lo vio más temprano el mismo día. Estas palabras sugieren que había como un velo sobrenatural que cubría los sentidos de los dos discípulos, además de la preocupación que los acongojaba. O sea que nos da a entender que ellos no veían a Jesús, no solamente porque Dios había puesto algo real que distorsionaba sus sentidos como para verlo reconocido físicamente, ¿no? Sino que también muchas veces el estar ofuscados o el estar concentrados y tristes y absortos en los acontecimientos y en sus pensamientos impidieron que se dieran cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. Y esto me recuerda, aunque en distintas circunstancias obviamente, pero me recuerda cuando nosotros nos sentimos tristes y desanimados y estamos dándole vueltas a un asunto y estamos enfocados en esos pensamientos que nos hacen sentir culpables, que nos hacen sentir enojados, que nos hacen sentir sin remedio, sin solución. Y olvidamos que Jesús está presente en todos los momentos de nuestra vida, incluso en las cosas que nos producen desánimo, ¿sí? Y muchas veces esos pensamientos nos pueden velar y nos pueden impedir que nosotros podamos ver a Jesús actuando y obrando y a nuestro lado. En este caso, Jesús podría haberse dado a conocer a ellos de forma inmediata, que es lo que muchos decimos, ¿no? Como él dejó que pues tuvieron toda esa conversación, hasta llegar al destino donde ellos iban, y cómo no les dijo antes, ¿no? Al ver su tristeza, al ver que sería una sorpresa que él pues les dijera que era Jesús, que no estaba muerto, ¿no? Y cómo Jesús se espera hasta que estaban ya con los otros discípulos para ahora sí decirles quién era. Y nosotros nos preguntamos por qué, ¿verdad? Pero al final Jesús y bueno, Dios en su sabiduría sabe cuándo se revela y cuándo revela sus planes y cuándo eh, contesta a las oraciones y por qué lo hace, ¿no? Porque dice que si lo hubiera hecho antes, ambos discípulos podrían haberse emocionado tanto que no habrían podido apreciar plenamente ni recordar bien las importantes verdades que estaba a punto de enseñarles. ¿Por qué? Porque en esta plática, que iban de camino, pues ahí Jesús comienza a mostrarles o a enseñarles acerca de Moisés y les empieza a dar como algunas pistas o información que tienen que ver con el plan de salvación y cosas que ellos no entendían.
Así que era esencial que comprendieran las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, todo lo que se había hablado acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, junto con los hechos históricos y los sagrados ritos que anticipaban a Jesús. Entonces, él no se les reveló porque les dio ese tiempo para que los preparara con información que iba a ser muy útil al momento de, ahora sí, evidenciar quién era y cuál había sido ese plan, ¿no? Que él había resucitado y para qué lo había hecho y lo que significaba, ¿no? Entonces, solo esto podía proporcionarles una base firme para su fe. Una fe hipotética en Cristo que no está firmemente arraigada en las enseñanzas de la Biblia no puede permanecer firme cuando soplen las tormentas de la duda. Entonces, muchas veces a nosotros nos puede estar pasando así, que haya situaciones en nuestra vida, tormentas, quizás no es una tormenta, un problema tan grave, quizás es algo que nos incomoda, que nos está provocando sentimientos de aflicción, de desánimo, que Dios quiere que atravesemos por algo, porque tiene un plan especial, porque acuérdense que lo más importante para nosotros es la vida eterna. Entonces, Dios a veces permite cosas en nuestra vida, incluso sin explicárnoslas, por, por alguna razón. Ujú. Entonces, así como Jesús se tomó el tiempo y les enseñó en esta etapa, en este camino, no sé cuánto duró, no recuerdo si aquí dice, pero muchas veces tenemos que pausar y al momento de hacer esta reflexión, esta meditación de por qué me siento desanimado e identificar algunas cosas, pues permitir que Dios obre en nosotros y nos enseñe y nos afirme esa fe, ¿sí? Que esa fe se vaya fortaleciendo. Y quizás esto que te está provocando, nos está generando ese malestar, este desánimo, va a ser una prueba más, pero va a ser una prueba que va a traer el fruto. ¿Por qué? Porque si nosotros somos pacientes y dejamos que Dios actúe, pues obviamente va a haber crecimiento, que era lo que nosotros hablábamos en la mañana, ¿no? Dios va a poner conocimiento en nuestras vidas, va a poner más base firme para que nosotros tengamos esa fe fortalecida que nos va a llevar al final a la vida eterna, que es a lo que todos nosotros aspiramos, ¿sí? Y quizás no perder tanto tiempo en cosas o en problemas o andar haciendo, tomando decisiones y vivir nuestra vida y basar nuestra vida en cosas que no valen la pena, ¿no? No, que son terrenales solamente. Y llegará el momento en que Jesús pues nos haga comprender por qué pasamos por eso, de por qué pasamos por el valle de la aflicción, o por qué pasamos por este problema, o por qué nos sentimos así, o por qué no se cumplieron las expectativas. Y es algo similar a lo que pasó aquí con los discípulos. Cuando ya llega a Emaús y están todos juntos, todos reunidos, eh, llega un momento en donde Jesús les abre el entendimiento. Y vamos a leer Lucas 24, otra vez me equivoqué ahí, Lucas 24, versículo 36 al 45. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, ¿sí? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Dios conoce los pensamientos de todos nosotros. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ellos pensaron que era como un fantasma, ¿verdad? Pero pues les dice, tóquenme, no soy un espíritu. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía, dice, todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
Y él lo tomó y comió delante de ellos. Imaginó los discípulos cómo estaban, como sorprendidos, con un poco de temor, bueno, muchos sentimientos pasaban en ellos, ¿no? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y así les dijo. Y entonces, en ese momento, cuando les abre el entendimiento, ellos empiezan a comprender y decir, ok, ya entiendo de lo que se profetizaba de ti, ya entiendo cuál va a ser todo lo que él empezó a hablar, ellos empezaron a tener la habilidad que Dios les dio para comprender. ¿Qué tenían que comprender? Pues acerca de la resurrección, de que Él había muerto y había resucitado. Y tenían que comprender también cómo era el plan de salvación, que Él al morir y al resucitar había pagado por el pecado de todos y que había dado esperanza a toda la humanidad. Y ahí también se reveló que ellos tendrían pues la responsabilidad de contar todo lo que había pasado y también cuál era el plan. Dice 46 que les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el 48, él les dice que ellos son testigos de esas cosas. Y en el 49 les da una promesa. Dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ahí les está hablando acerca de que se quedaran de ahí, pero después iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo sobre ellos para darles la fuerza, el poder de poder comenzar con este plan, ¿no? Digo, comunicar el plan de salvación y ahí pues empezó a surgir lo que es la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el desánimo? Como les dije, muchas veces nosotros nos desanimamos porque perdemos el rumbo o porque dejamos de sentir la presencia de Dios en nuestra vida, pero Dios y Jesús o Jesús siempre están caminando con nosotros, siempre están en nuestra vida, o sea, ellos están al pendiente de nosotros. Y ellos, y Dios permite que pasemos por ciertas cosas para aprender de Él. Y a veces el desánimo viene de perder esa perspectiva y empezar a buscar cosas que son de la carne, ¿sí? Cosas que no son celestiales. Empezamos a enfocarnos en esas cosas cuando Dios viene y te da la perspectiva correcta, ¿no? Cuando tú dejas que Dios trabaje en tu vida, Él te va a aclarar quién eres, qué haces aquí, cuál va a ser tu propósito y te va a dar sentido. Y el hacer las cosas con ese sentido, con esa convicción, el tener planes para celestiales para el futuro, te va a cambiar totalmente tu forma de pensar y te va a dar ánimos para salir de ese problema o para enfrentar la vida con lo que viene, porque vas a sentirte parte del plan de salvación, vas a sentirte que tienes un llamado y lo mejor es que hay promesas de Dios para fortalecerte. Y todo eso debe de ser suficiente y una cura para el desánimo, ¿sí? El recordar que Dios ve las cosas de una forma distinta a la que nosotros las vemos y que al final Él, si nosotros le dejamos el control, Él va a hacer lo mejor para nosotros. Entonces, el desánimo, cuando estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, cuando le invitamos a caminar con nosotros, pues va a ser conducido para bien, ¿sí? En primer lugar, cuando nos desanimamos y tenemos ese sentido espiritual y escuchamos al Espíritu Santo, ese desánimo nos va a conducir ¿a quién?
a Dios, ¿sí? Nos va a conducir para que en esa reflexión de por qué estamos sintiéndonos así, Él nos ayude a discernir esos pensamientos, a saber buscar una solución, ¿sí? Y muchas veces el desánimo con Dios se manifiesta en consuelo. Él nos da paz, nos consuela, porque esas son sus promesas. Pero también ese desánimo implica muchas veces disciplina, ¿sí? Porque ese desánimo puede venir de desobediencia, de romper la ley de Dios, ¿sí? De alguna cosa que hice que me está generando un malestar o que ha afectado a otra persona o muchas cosas que surgieron por rebeldía a Dios. Entonces, ese desánimo me va a llevar a Dios y Él quizás me va a aplicar una disciplina. No significa un castigo, pero sí, quizás tengamos que dejar cosas que nos van a doler, ¿sí? Quizás tengamos que dejar de hacer ciertas cosas o quizás tengamos que pedir perdón, quizás tengamos que reconciliarnos con alguien, no sé, Dios te va a decir qué tienes que cambiar, ¿sí? Y para poder cambiar tenemos que manifestar humildad para poder ser transformados nuevamente. Entonces, el desánimo es una oportunidad de volver a Dios, de ser humildes y algo que es lo que más me gusta, es una oportunidad de ser agradecidos. Agradecidos y hacer una pausa y ver, bueno, ok, me siento de esta forma, pero ¿qué tanto hace Dios por mí? ¿Sí? Y sentarnos y pensar en todo lo que recibo que no merezco, en todo lo que recibo, en todo lo que tengo, que es una bendición. Y darnos cuenta que tenemos más cosas en qué enfocarnos, en qué gozarnos, en qué agradecer, que esas cositas o esos detalles en nuestra vida que nos están desanimando, ¿no? Entonces, el desánimo va a venir a nuestra vida y nosotros vamos a decidir qué hacemos. Si lo dejamos crecer ahí y nos inactivamos y dejamos que nos robe la energía, o invitamos a que Dios se manifieste y que nos mueva, ¿no? Ese desánimo nos puede dar una causa, es decir, bueno, yo me siento desanimada porque veo mi casa que no me gusta, que está toda desordenada y eso me hace sentir mal. Ah, ok, bueno, ya lo identificaste, pues entonces ocúpate, ¿sí? Poco a poco ve haciendo un plan para que puedas solucionar eso. Hoy estoy desanimada porque no me entiendo no sé, con mi familia y hay muchos problemas. ¿Ok? Es un desánimo válido, sí, pero haz lo que sí puedas, o sea, pon de tu parte, no esperes que las demás personas cambien, cambia tú y pide la ayuda a Dios para que vaya transformando tu carácter y eso te va a hacer sentir mejor a estar buscando que otras personas cambien a tu alrededor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos buscando soluciones y esas soluciones y esos cambios, ¿quién nos va a dar? Pues obviamente Dios, y Dios te va a dar la capacidad, Él nos da la capacidad de hacer lo posible. Entonces, el desánimo no es malo, nos invita a apreciar el presente, agradecer, pero también nos dice, olvídate del orgullo, ¿sí? No eres tú solamente la persona que necesita ser feliz, o sea, hay más personas a tu alrededor, busca cómo puedes ayudar, deja de ser egoísta. Si Dios nos habla de amar, de aceptar, de perdonar al prójimo, entonces enfócate también en dar y en animar también. ¿Sí? Aun cuando uno está desanimado, pero trata de animar a los demás, eso nos cura y nos ayuda. Entonces, lo más importante del desánimo es dejar que nos lleve a Dios. Si el desánimo nos dice, bueno, hay una falta de Dios en tu vida, hay algo ahí que quiere llenar Dios. Y Dios anhela tanto estar con nosotros, ¿sí? Porque si se fijan, que ahorita que hablamos del plan de salvación, de lo que Dios hizo por la humanidad, eso nos habla de un amor tan grande que, que anhela Dios siempre estar con nosotros, ¿sí? No perdernos, y por eso mandó a Jesús para no perdernos, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos estar con Él por la eternidad. Y el desánimo y el enojo y la tristeza y la aflicción, a veces dejamos que nos separen de Dios, ¿sí? Que nos separen de ese amor tan grande, incondicional que tiene para nosotros. Entonces, el recordar que Él nos ama, que nos fortalece,
que ha hecho todo para restablecer nuestra relación de nosotros con Él, y que nos ha dado de su Espíritu Santo y que nos ha dado la promesa de que va a venir por nosotros, pues eso es algo que debemos de valorar por sobre todas las cosas que lleguen a afligirnos y a desanimarnos en esta vida. No nos enfoquemos en eso y busquemos que Dios sea el que llene nuestra vida. Que cuando vengan esos momentos turbulentos, vayamos a Dios y que le pidamos discernimiento, claridad. Señor, yo pienso esto, ayúdame a saber, ayúdame a aclarar, está bien, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a saber qué es lo correcto, a desechar esas ideas que me están perturbando, esas ideas que son de Satanás, esas mentiras que Satanás me pone que me están separando de ti, de las personas que yo quiero, del plan de salvación y de la eternidad. Quítame eso y ayúdame a filtrar esos pensamientos y a ordenar los pensamientos y las emociones y la vida, ¿sí? Y pues, como dice Primera de Juan 3:20, que era nuestro versículo que leímos, ¿no? Si nuestro corazón llega a reprendernos, recordemos que mayor que nuestro corazón es Dios, ¿sí? Y que Él sabe todas las cosas. Él conoce nuestros suspiros, Él sabe por qué suspiramos, Él sabe nuestras necesidades incluso antes de que nosotros las expresemos en oración. Entonces, tengamos claro que la obra de Satanás es desalentar el alma, pero la obra de Jesús es inspirarnos fe y esperanza. Y eso debe ser mucho más fuerte. Eso debe pesar más en nosotros que lo que Satanás llegue a decirnos en nuestra mente. Si llegue a decirnos o a tentarnos, si a desconfiar en Dios, no. Dios es más fuerte, ¿sí? Y dice que en vez de pensar en vuestros desalientos, entonces pensemos en el poder al que nosotros podemos aspirar, ¿sí? Porque por nuestras fuerzas no va a ser, pero sin embargo Dios en su poder que es pues maravilloso y grande, Él te da esa fuerza, Él te da esa porción para que tú puedas vencer y que tú puedas eliminar ese desánimo de tu vida. Y quiero finalizar con este mensaje también de Elena de White que dice, tengamos confianza y seamos valientes. El desaliento en el servicio de Dios es pecaminoso e irrazonable. Dios conoce todas nuestras necesidades. A la omnipotencia del Rey de Reyes, el Dios que guarda el pacto con nosotros, añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor. Y su poder es absoluto y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en Él confían. Tiene medios de apartar toda dificultad para que sean confortados los que le sirven y respetan los medios que Él emplea. Su amor supera todo otro amor. Como el cielo excede en altura a la tierra, vela por sus hijos con un amor inconmensurable y eterno. Que el amor de Dios, su presencia sea suficiente para animarnos cada día y que podamos sentir ese gozo, esa paz de ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga esta tarde.